Bienvenidos a su canal Tradición Yorubá, sabiduría ancestral para el mundo. Hoy desentrañaré algunos mensajes de Ifa bajo el signo Okana-Yekun. ¿Deseas conocer qué sucedió cuando Okana-Yekun vino al mundo? ¿Quieres saber qué consejo le dio Orunmila a sus seguidores cuando decidió irse al cielo? ¿Y el por qué el pueblo Itori estuvo a punto de ser devastado en su totalidad? Entonces, te invito a que te quedes hasta el final del video. Recuerda regalarnos un like si te gustó el contenido. Suscríbete y comparte con quien consideres que le pueda ser útil esta información. ¿Estás listo? Comencemos. Cuando Okana-Yekun se disponía a venir al mundo, fue aconsejado por sus babalawos celestiales que debía ofrecer un chivo y un ñame asado a Echu, ya que tendría varios enemigos en la tierra, por lo que realizó el sacrificio prescrito y partió hacia la tierra. Tan pronto como llegó al mundo, las brujas le hicieron una marca en la frente para poderlo identificar como una víctima destinada a la destrucción. Una noche, mientras dormía, tuvo un sueño en el que su ángel guardián le dijo que debía lavar su cabeza con la sangre de un chivo en el santuario de Echu. A la mañana siguiente, realizó una adivinación, e Ifa le indicó que el sacrificio era necesario para que Echu pudiese eliminar la marca que las brujas habían insertado en su frente. Hasta ese momento, había estado experimentando todo tipo de dificultades. Todo lo que hacía le salía mal. Sin embargo, procedió a realizar el sacrificio, y después de ello, las brujas comenzaron a confesar lo que habían estado haciendo en su contra. Antes de eso, había desarrollado un dolor crónico de estómago que no respondía a ningún tratamiento. Una mañana, una mujer con un solo ojo le dio unas hierbas y algunos materiales para que los cocinara y comiera, con el propósito de curar su problema estomacal. Después de consumir el preparado, vomitó un escorpión, lo cual puso fin a su dolor de estómago. Cuando Okana-Yekun aparece en una adivinación, se le debe decir a la persona que sus sacerdotes de Ifa deberán lavarle la cabeza con la sangre de un chivo en el santuario de Echu para minimizar los problemas causados por la brujería. También es probable que tenga un problema estomacal causado por los ancianos de la noche, por lo cual los sacerdotes de Ifa también deberán propiciar a estos últimos por él. Cuando Orunmila se disponía a dejar el mundo, le dijo a sus hijos y seguidores que se marchaba para siempre a su hogar, el cual se encontraba más allá del mar. Sus hijos y seguidores le preguntaron a quién iban a referirse como su padre desde ese momento. En respuesta, les dijo que se refirieran a cualquiera que vieran como su padre, porque él ya estaba dispuesto a regresar al cielo. Así fue como Orunmila autorizó a sus seguidores a revelar los nombres de su signo de Ifa a cualquier persona que profesara ser un sacerdote de Ifa para que lo descifrara. Si te encuentras con un babalawo, dile el nombre de tu signo de Ifa, ya que él podrá ser capaz de hablarte del mismo, lo que no has escuchado antes de otro babalawo. No es posible que una sola persona sepa todo lo que hay que saber sobre Orunmila, porque de ser así, esa persona enloquecería. Por lo tanto, si alguien te aconseja que no reveles el nombre de tu signo de Ifa a ningún babalawo, es una señal de que el consejero es un falso, por lo que deberás evitarlo. Cabe destacar que es importante conocer muy bien a la persona a quien vas a depositar tu confianza y a la que te guiará en la vida. Incluso deberá ponerla a prueba en ocasiones, ya que tu éxito dependerá grandemente en ello. Los babalawos consultaron para el pueblo de Igbenyin y para los ciudadanos de Itori. Se les indicó que debían ofrecer un sacrificio para mitigar la amenaza de la muerte con un chivo para Echu y un carnero para Ifa. El pueblo de Igbenyin hizo el sacrificio, pero los ciudadanos de Itori se negaron a realizarlo. Después de que Igboroko informara que el pueblo de Itori se negó a hacer el sacrificio,
Echu se levantó en las primeras horas de la noche y danzó desde Igbeñin hasta el pueblo Itori con un tambor en la mano, al compás de la siguiente canción. La muerte, en vez de devastar al pueblo de Igbeñin, decidió saquear al pueblo de Itori. Paz para aquellos que ofrecen sacrificios, permita que Orunmila pueda salvarlos de las maquinaciones de sus enemigos. Al día siguiente, hubo una epidemia de cólera en el pueblo Itori que mató a 40 personas de un solo golpe. Aquellos que escucharon la canción de Echu esa noche acudieron hacia la casa del Oloya de Itori para informar del incidente. Aunque fue algo tarde, el pueblo de Itori hizo el sacrificio y ya no hubo más muertes. Cuando este signo aparece en la adivinación, se le indicará a la persona o pueblo que hagan el mismo sacrificio para frenar al enemigo que está conspirando para matarlo o evitar una epidemia que pueda acabar con sus vidas. Hasta aquí nuestra entrega de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final y recuerda activar la campanita para que estés al día con nuestro contenido. Te invitamos a explorar nuestro canal, ya que está cargado de información didáctica que te puede ser útil. Recuerda seguirnos en nuestras otras redes y que Olodumare los bendiga. Hasta la próxima.